Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a retomar la sesión del día de hoy y eh, ya en este momento toca la estación del conversatorio. En el conversatorio las opiniones son bienvenidas, los aportes son bienvenidos, los comentarios sobre las presentaciones de la mañana o sobre las propias experiencias son bienvenidas todas. Yo quisiera solamente empezar la reflexión de hoy sobre este tema de innovaciones eh, en educación médica, de las cuales se han presentado dos, o perdón, tres finalmente, muy importantes, con una reflexión de un académico de la planificación estratégica, Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, cuando habla de estrategias, dice lo siguiente: una cosa es la estrategia que uno piensa, la que figura en el documento, en el plan estratégico, en los documentos de política institucional. Esa estrategia enfrenta la realidad. Y de ese choque entre la estrategia que uno propone y la realidad, emerge la verdadera estrategia. Esta segunda, que él le llama las estrategias emergentes, rara vez se encuentran escritas. Cuando uno revisa documentos, propuestas académicas, revisiones curriculares, etcétera, diseños curriculares, lo que encuentra documentado suele ser lo que Miller llama la estrategia propuesta, lo que uno pensó hacer, quiso hacer. Muy rara vez uno ve documentado la estrategia emergente, aquella que se vivió en la facultad, aquella que permitió el cambio o aquella que se frustró. Entonces, espacios como este son esa oportunidad de ver las estrategias emergentes, cómo enfrentamos nuestros problemas, cómo los resolvimos o cómo seguimos lidiando con ellos. Entonces, queda abierto el uso de la palabra, el micrófono, para quien desee empezar esta sesión de conversatorio del día de hoy. Buenas tardes, ¿Cómo está, Telma? la Le doctora escuchamos. Telma Núñez de República Dominicana de la Universidad Central del Este. Creo que es un desafío también para nosotros como institución y como escuela, porque hemos avanzado. Escuchando a nuestros exponentes, nosotros podemos decir que hemos avanzado. Por ejemplo, tenemos un centro de simulación aquí, en donde los estudiantes tienen sus experiencias también junto con sus docentes y sus profesores, y parte del equipo está capacitado. Pero yo me hacía la pregunta con relación a que es ir sobre la marcha. Por ejemplo, estas capacitaciones nos ayudan mucho a nosotros como directores, decanos y demás, poder hacer una reflexión, detenernos y ver en dónde nosotros podemos mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos ya en el ciclo de ciencias clínicas, tenemos los bloques integrados, integración de las experiencias de ciencias básicas y cómo los muchachos pueden ir integrándose, integrando entendiendo, mejor dicho, nuestro currículum que está integrado y cómo nosotros podemos avanzar. Pero que yo vi que nosotros también tenemos que corregir, vi algo que una de las exponentes estaba hablando y es del tiempo. Debemos nosotros de corregir el tiempo porque vemos que hay muchos que tienen muchas horas, por ejemplo, 4 horas. Es mucho para un alumno, ¿verdad? Que tiene otras materias y que tiene otros compromisos. Y aquí esto me resultó muy satisfactorio para nosotros analizar eso, de cómo le damos ese tiempo al estudiante, ¿verdad? Como ese stop, así como lo hacen ustedes con nosotros, para que ellos
dentro de ese tiempo puedan ir reflexionando. Por ejemplo, nosotros hacemos aquí mesas de debates. Los muchachos tienen artículos de investigación que ellos pueden ir integrando, casos clínicos que se van discutiendo en grupos. Pero noté eso y es muy bueno. eh, y cuando esté con el equipo podemos nosotros, porque estamos precisamente en el rediseño curricular, entonces adaptar y ver cómo vamos a ir poder haciendo ese cambio para, para darle más espacio a nuestros estudiantes de que puedan hacer como esa retroalimentación y también puedan hacer eh, esa integración de la mejor manera y que los conceptos puedan quedarse bastante claros. Con relación a la innovación de estas nuevas herramientas de estudio, en donde nuestros estudiantes van, van a poder tener esa realidad virtual de muchos casos y de muchos pacientes. Todavía ahí no estamos, o sea, no tenemos esos equipos, pero sí decirles que la clase de hoy está sumamente interesante, cada día más se pone mejor y estamos haciendo esas anotaciones para seguir trabajando en nuestro currículum y poder llegar a tener siempre sin delimitar y sin salirnos del perfil que tiene que tener el médico de acuerdo a nuestra institución y también el perfil del médico general que estamos formando y que son los que van a ir a las calles con todas las competencias que queremos tener. Pero sí, la integración de disminuir un poquito las horas, darle el tiempo a los estudiantes para que puedan hacer esa reflexión y que puedan quedar grabados esos conocimientos, como bien expresó la exponente, la doctora, y también eh, ese currículum que no necesariamente tiene que quedarse ahí, sino que sea un currículum activo y que nosotros podamos ver cómo podemos ir eh, integrando esa tecnología que nos puede ayudar, pero teniendo una, ¿cómo le diría? Teniendo un punto de referencia de que la atención médico-paciente sigue siendo importante e interesante, no solamente con utilizar la tecnología, porque también tenemos que ver la característica de los estudiantes que nosotros estamos formando, que el mundo va avanzando y es un mundo globalizado y nosotros tenemos que ver una cosa y otra. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder expresar que estamos tomando nota para luego junto al equipo nosotros poder ir haciendo las correcciones del lugar para poder llegar a completar ese currículum de manera que cumpla con todas las competencias y los requerimientos, tanto que ya lo tenemos, pero la actualización de esos requerimientos nacionales e internacionales en un mundo globalizado. Muchísimas gracias, de Terma, por sus palabras. Jessica, Ay, muchas gracias. Yo quería compartir con ustedes, partiendo desde lo que nos proponía el doctor Pedro Mendoza, estas estrategias emergentes, ¿no es cierto?, de cómo de repente surgen cosas que no teníamos pensado cuando nos vemos enfrentados a un problema en particular. De Chile, Universidad Andrés Bello, siempre se me olvida de decirlo. Em, la Universidad Andrés Bello en este minuto acaba de concluir un proceso de actualización de modelo educativo, ¿ya? Es decir,
a través de consulta con todo el cuerpo académico, diferentes representantes, se logra establecer no un cambio ni una transformación, sino que una actualización y profundización de algunos aspectos del modelo educativo. ¿Y eso qué nos ha llevado a medicina en concreto? Volver a mirar cómo está la implementación de las metodologías activas y en particular los tiempos de estudio autónomo, ¿no? Porque se han modificado, ¿no es cierto?, las mallas, los programas curriculares, dándole mayor énfasis al estudio autónomo. Eh, y por lo tanto, se ha necesitado, ¿no es cierto?, una transformación de la visión que tienen los docentes, y tal como lo comentábamos acá, eso no es fácil, ¿no? Por los apegos de los contenidos, por estas jerarquías disciplinares, que si bien nosotros ya tenemos una estructura curricular que es mucho más transversal, todavía existe una diferenciación de los ciclos básicos, de los ciclos eh, de acercamiento a la parte clínica y obviamente el ciclo final de internado, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta necesidad de apropiación docente de las metodologías activas, para no hacer por hacer, como comentaba Carolina Williams, ¿no es cierto?, sino que cada una de las actividades o estrategias tenga un sentido muy profundo en relación a los resultados de aprendizaje, a las expectativas docentes, surge, y eso es lo lindo, surge, que no estaba planificado originalmente, una estrategia que la acabamos de completar ayer. Por eso quería compartirlas con ustedes, que fue más que una capacitación docente, una transformación docente después de hacer los focus, ¿no es cierto?, a los participantes, de una jornada docente inmersiva. Es decir, eh, concentrarnos total y absolutamente sobre cómo íbamos a transformar algunas asignaturas seleccionadas, reunirnos en un lugar apartado de nuestro quehacer diario y junto con expertos de todas líneas, es decir, desde el área de la tecnología, desde el área de la evaluación, desde la parte curricular, acompañar a duplas docentes encargados de asignaturas escogidas por su nivel de hora autónoma y por también el interés, porque obviamente hay que empezar con una masa crítica, ¿no es cierto? O sea, hay que empezar a formar esta masa crítica y para qué comenzar con los que tienen mayor resistencia o más miedo, empecemos con los que están más dispuestos, con los que tienen más ganas, pero no necesariamente con los que están más capacitados o formados en educación. Y eso fue lo lindo, ¿no? Eso fue lo hermoso de trabajar en duplas con asesores para poder generar un espacio transformador, más allá de la competencia técnica que puede tener el docente en su experticia del manejo de la metodología activa, ¿no? Por lo tanto, este programa, que espero compartirlos con ustedes en julio, también trabajamos con una mirada del bienestar. Y por lo tanto, en toda la programación de estos 2 días de claustro, eh, los docentes vivieron y se encarnaron de cómo podían integrar diferentes estrategias y ellos vivieron en carne propia esta asesoría, este trabajo entre pares, esta resolución de problemas, ¿no es cierto?, que era hacer, integrar actividades, ¿no es cierto?, integrar mayor participación de los estudiantes, integrar una evaluación coherente en en un entorno de bienestar, en un entorno de cuidado, ¿ya? Y una de las cosas que salió en esta evaluación cualitativa, más allá de lo cuantitativo, es decir, qué es lo que pudieron lograr, la cantidad de recursos, lo que pudieron avanzar, que eso también estuvo ahí como registrado, fue que a pesar de, digamos que cuando se fueron a acostar a las, no sé, 8 de la noche, 10 de la noche, ahí recién se dieron cuenta que estaban cansados, porque antes no lo sintieron. Antes estuvieron jugando, literal,
se sintieron niños de nuevo, se sintieron creando, se sintieron parte de un equipo y lo más importante de todo, se sintieron muy apoyados, ¿no? Por personas que a veces quedan solamente en el discurso académico. Ya saben que existe un departamento de tecnología, saben que existe una vicerrectoría académica, en el papel está, pero nunca los habían visto, nunca habían realmente sentido la presencia de todos los ejes, ¿no? Académicos apoyando a la labor docente. Y por lo tanto pudieron vivir y experimentar esta metodología activa para después llevarla a su aula, ¿no? Entonces, creo que desde, tal como decía el doctor Mendoza, estas estrategias emergentes que a veces nacen de la necesidad, nacen de empezar a hacer estas transformaciones, nos dan la posibilidad de realmente crear, ¿ah? Y a sistematizarla viendo los resultados positivos para poder integrarla y que ya marquen también una línea de desarrollo para poder apoyar desde, ¿no es cierto?, los docentes, los académicos, las transformaciones curriculares. Pero no desde una cognición exclusiva, sino que desde la experiencia, desde la emoción, desde la vivencia que me permite comprender y apropiarme de esta cognición eh, que se me está planteando. Eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Jessica, por la confianza de compartirnos esa bonita experiencia. Gracias. ¿Algún otro aporte, una reflexión? Dice el buen Salvador. Creo que no les presenté en la mañana. Nos va a acompañar durante esta unidad el doctor Salvador Uchela. Salvador es de la promoción de la cohorte anterior. Como ya han visto también en la unidad 1, estamos incorporando en cada unidad a un exalumno de la cohorte anterior para que nos apoye, nos acompañe, traiga también el expertise del exalumno. Y así tendremos dos más en las siguientes unidades. Y así también ustedes esperamos verlos en la siguiente versión del programa. Hola, ¿Qué tal, saludos Salvador? Te a escuchamos. todos. Como dice el doctor Pedro, pues yo soy parte de la primera promoción. Como recién decía una de las colegas que comenzó diciendo que cada día se aprende más, uno realmente en este curso de liderazgo, uno se va dando cuenta de que, o sea, cada módulo es indispensable y necesario y cada día uno se sorprende. Si cada día hay una presentación nueva y es una presentación que te provoca, de hecho, parte de esto lo habíamos visto el año pasado, pero hoy he tomado muchas notas, ¿no? Yo estoy en el sur de Chile, en Magallanes. Estamos ahora por una necesidad, en una renovación o un rediseño curricular, pero estamos en las primeras fases, que son las fases diagnósticas y de propuestas. Entonces, por supuesto, me cayó muy bien la coincidencia o los sincrodestinos de llegar a esta presentación, a esta etapa del curso, ¿no? Me quedo muy halagado, pues, de haber sido convocado, honrado en la palabra, y ya había agradecido, pues, al doctor Soto. Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente la invitación y espero que algunos de ustedes también la aprovechen. Realmente vale la pena estar acá en este curso. Realmente yo había hecho otros cursos relacionados con gestión, relacionados con docencia, incluso en universidades europeas, pero este curso se aprovecha. Esta cosa que pasa, por ejemplo, de conocer cuáles son nuestras limitaciones dentro de las escuelas y facultades eh, públicas y ver que hay otras que pueden estar tan avanzadas que están ya haciendo hospitales de simulación con realidad virtual integrada a su docencia. Para uno es como un desideratum, como unas ganas de tener eso, pues como unas ganas oye, quiero proyectar eso, quiero hacer eso, pero también tenemos que agarrarnos y entender que poner los pies
en el piso no significa dejar de soñar, pero sí entender que tengo que programar con lo que está a mi alcance. Pero toda esta tecnología, toda esta innovación, que es el módulo, pues, se convierte a la vez en una fuente de investigación en docencia. Y ya desde el año pasado, por ejemplo, en mi caso particular, la he estado implementando en las cosas que son más básicas para nosotros, como decimos, de lo más económico, como es la simulación con pacientes estandarizados, que al final son estudiantes avanzados de medicina, que eso se nos hace más fácil entrenar y con eso hemos tenido experiencia y hemos comenzado como a hacer investigación. Pero aprovechar esto, ver lo que están haciendo otros, centrarse en incluso la misma experiencia que recién nos acaba de compartir la doctora Gosset. Es como decir, o sea, no me puedo limitar a decir que tenemos cosas para hacer, pero estamos limitados sino que realmente, o sea, no hay que dejar de soñar. Yo creo que es posible. Y cuando ya uno tiene, como mi caso particular, 30 años en docencia médica, en docencia de educación superior, pues se sigue soñando y se sigue viendo todas estas innovaciones y queriendo tenerlas y a la vez aceptando que la realidad no implica limitación, sino avanzar, o sea, reformular nuestra currícula, nuestra malla, reformularla con este norte de estas nuevas generaciones, con esta, digamos, diferencia en cuanto a ese modelo flexneriano, a ese modelo con el cual crecimos muchos, recibiendo una docencia que básicamente fue hipocrática en el sentido que se transmitió de uno a otro, y así fui enseñado uno y así fue enseñando uno hasta que llega a darse cuenta pues que es necesario, como creo que se concluye un poco para mí lo que he visto hoy, es necesario capacitar a nuestros docentes. Es necesario capacitarse primero y luego capacitar a nuestros docentes en lo que es docencia médica, docencia, vamos a decir, actualizada con todos estos modelos y estas innovaciones y estas metodologías activas, pero también en general, porque muchos no venimos del campo de la pedagogía, entonces desconocemos realmente cómo dar un feedback, cómo hacer una adecuada evaluación. Entonces, creo que todo forma parte, o la primera parte justamente dentro de la innovación es capacitar a todos nuestros docentes. Quería de nuevo agradecer y bueno, en lo que yo pueda también estoy a la orden. Muchas Gracias, gracias, Salvador. Pedro. Gracias. Amalia. Sí, quería contarles un poquito la experiencia que tuvimos en nuestra universidad para implementar la simulación clínica dentro de la formación de los estudiantes de medicina. En el año 2017 implementamos nuestro centro de simulación con algunos equipos, algunas cosas que todavía no eran muchas, y comenzamos a preparar profesores para que incluyan la simulación dentro de la formación de los estudiantes de medicina. A pesar que hicimos cursos, hacíamos capacitaciones en el manejo de equipos y otros, era muy difícil que los profesores se comprometan a hacer actividades, dejar la clínica y de repente un día a la semana ir al centro de simulación. Era muy difícil, realmente se le corrían, ¿no? No querían entrar al centro de simulación. Pero de ahí, poco a poco hemos seguido trabajando y para el año 2019 hicimos una evaluación curricular y un cambio en el currículo. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Seguíamos con las actividades clínicas durante la mañana en los hospitales y en las tardes pusimos actividades 100% en el centro de simulación, ya programadas en el currículo, con sílabus, con guías para que puedan manejarse dentro del centro de simulación y seguimos capacitando a los profesores. En esos años de experiencia, para ahora que ya vamos, para el 2025, realmente la experiencia ha sido muy buena. Los profesores ya han perdido el miedo al centro de simulación. Ahora incluso quieren hacer más horas de las que tienen y reservan el centro, se pelean de repente algunos equipos que quieren utilizar. Y esa estrategia de capacitar a profesores también vino con buscar profesores jóvenes, ¿no? Médicos especialistas que eran más, digamos, integrados a la tecnología. Y no solamente hemos logrado trabajar en el centro de simulación con equipos
de repente de mediana y alta complejidad incluso, sino también con plataformas de realidad virtual como el BAD Interact, que lo usamos muchísimo durante la época de la pandemia y nos ayudó a solucionar uno de los problemas que vivimos a nivel global acerca de la práctica en hospitales, y que realmente hemos visto que ha sido muy favorecedor para nuestros estudiantes. Todavía nos falta mejorar mucho dentro de la formación de nuestros estudiantes de medicina, pero se nota la mejoría, ¿no? Y esto lo estamos viendo en las mejoras en cuanto al rendimiento en los exámenes nacionales que se toman aquí en el Perú, y que eso nos da una grata, digamos, esperanza de que muy pronto podemos seguir avanzando. Entonces, esta es la experiencia que hemos pasado y que ahora vemos pues que ya nuestros profesores perdieron el miedo y ya lo hacen como una cosa rutinaria dentro de sus actividades académicas. Quería contarles esta experiencia. Excelente, muchísimas gracias, Amalia. Tiene la palabra Carlos, Carlos Jaramillo. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Me excusan, pero voy en el carro. Yo soy el director del programa de medicina de la Universidad de IDA, Medellín, Colombia. Es un programa relativamente nuevo, tenemos 5 años, nuestra primera promoción sale ahorita en diciembre. Como en los niños, la plasticidad de los procesos cuando están recién nacidos, pues enriquece mucho más el abordaje y la implementación de nuevas tecnologías de innovación. Yo les quiero comentar qué ha hecho la universidad y el programa de medicina en asocio con el Pablo Tobón para todas las estrategias de simulación. Lo primero que se planteó, pues obviamente, es el equipamiento y la compra de equipos de alta, mediana y baja fidelidad con respecto a la simulación. Sin embargo, tener equipos y no tener una estrategia didáctica transversal desde el primer semestre hasta el 12º semestre, pues se quedaba corta. En ese orden de ideas, entonces, no era solamente tener unos simuladores, vuelvo y repito, de mediana, baja y alta fidelidad, sino además de ello tener toda una estrategia didáctica para la utilización de los simuladores, y eso ha permitido que el simulador permee la malla curricular, esté en relación a los desenlaces de aprendizaje y los resultados de aprendizaje que se quieren en el programa, y obviamente en el contexto de todas las asignaturas clínicas, articulado con el proceso de formación, que obvia e indudablemente es necesario el paciente para eso, tener toda la complementación con digamos, las competencias blandas que deben de tener nuestros estudiantes con respecto al proceso. Es estrategia didáctica apoyada en simulación y obviamente necesarios, no obligatorios los equipos, pues ha permitido que nuestros estudiantes integren y los profesores integren también la estrategia al uso de la simulación como una estrategia didáctica apoyado en equipos, no necesariamente, sobre todo en las asignaturas básico-clínicas, que son digamos, los 4 primeros semestres, donde tenemos unas estrategias montadas con unos equipos de mediana y baja fidelidad, pero con otro tipo de estrategias basadas en la simulación que nos ha permitido integrar los conceptos básicos con unos conceptos clínicos iniciales en ese proceso. En conclusión, obviamente la simulación hace parte del proceso de formación de nuestros médicos hoy en día. Sin embargo, más allá de tener un equipo, es tener toda una estrategia transversal a todo el proceso de formación, que creo que es el enlace para que un equipo funcione adecuadamente, un profesor conozca y se contextualice con lo que necesita. No necesariamente, obviamente es obligatorio que el profesor sepa manejar el equipo, y eso hace parte de la técnica y experticia de cada uno de los docentes. Sin embargo, yo iría más allá y plantearía toda una estrategia transversal permeada
en la malla curricular y enlazada con los desenlaces y resultados de aprendizaje que se quieren con nuestros estudiantes. Muchas gracias. A usted las gracias, Carlos. Tiene la palabra Andrea Torres. Muchas gracias, doctor. Pues buenos días a todos. Pues compartir un poco de la reflexión. El día de hoy, pues hemos tenido unas sesiones que para mí yo puedo rescatar las palabras innovación educativa y simulación. Sin embargo, están completamente integradas, como mencionan nuestros compañeros, en la formación docente, la necesidad de formación docente. Algunas veces cuando tenemos falta de conocimiento, yo digo, somos privilegiados porque desconocemos, ¿no? Desconocemos las consecuencias. Y en el papel en el que nos encontramos en este momento como líderes en educación, la responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes y finalmente con la sociedad nos obliga, yo creo que ya el día de hoy pues me da un shock, ¿no? Dentro de lo que hemos aprendido de la necesidad de formar a nuestros docentes. En cuanto a la simulación, nosotros no contamos con una materia, experiencia educativa en simulación específicamente. La facultad lo que hizo es integrar talleres de simulación obligatorios que no se encuentran en el plan de estudios, pero como estrategia en cada uno de los semestres de los estudiantes. Sin embargo, es el equipo de simulación el que se encuentra rebasado en estos momentos de trabajo, porque tal vez de 62 docentes, únicamente 2 acuden al departamento de simulación o al centro de simulación. El día de hoy, pues entiendo que es un equipo de trabajo que se tiene que conformar para que las metas y los objetivos se cumplan, y pues no se puede avanzar si no hay una formación docente en la que se tiene que invertir de alguna manera. Y pues como líderes buscar las estrategias para integrarlos. Agradezco los comentarios de cada uno de ustedes. Los felicito a aquellos que ya cuentan con su equipo de trabajo de docentes y pues muchas gracias por la información y pues empezar a hacer cambios, ¿no? Muchas gracias. A usted, Andrea. Tiene la palabra Carla Quiñones. Sí, gracias. Buenos días nuevamente. Soy Carla Quiñones de México, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bueno, primero que nada, me uno a los comentarios donde compañeros previamente que estas pláticas han sido cada vez más, pues, ¿qué les diré? Más ricas, más enriquecedoras. Nos vamos a llevar mucha experiencia. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y les quisiera comentar brevemente la experiencia de mi facultad con respecto a la innovación. Nosotros en el 2023 tuvimos la visita de verificación del organismo acreditador que es el COMAEM en México, quien nos visitó en octubre del 2023 y afortunadamente en diciembre nos dieron el dictamen favorable, sin embargo con una serie de recomendaciones y observaciones con respecto a la innovación precisamente. Ellos nos hablan mucho de la necesidad de innovar en nuestros programas, en nuestros currículos, con base nos dan ciertas pautas, por ejemplo nos dicen la innovación con base en la actualización y las contribuciones de la ciencia y la tecnología en las áreas biomédicas, clínicas, sociomédicas, la innovación para anticipar las necesidades de la sociedad, las necesidades del sector salud, innovación para anticiparnos a las necesidades de los cambios demográficos, culturales que ocurren en nuestro entorno. Y nos dan así varios ejemplos, ¿no? De cómo tenemos que nosotros estar atentos a todo el entorno para introducir esas innovaciones a nuestro currículo. En el caso de nuestra facultad, bueno, pues el programa, el plan de estudios es todavía muy tradicional, incluso podría yo decir que es rígido en el sentido de que no tenemos mucha posibilidad de hacer movimientos y grandes cambios. Sin embargo, les comento que también en el año 2023 tuvimos la facilidad y el apoyo de las autoridades para crear un hospital de simulación clínica, que afortunadamente ahorita contamos con esta área, que es un área que ya no era, antes era una aula, ahora ya es un hospital que tiene toda la estructura hospitalaria, desde la admisión, desde la recepción, todo es un hospital muy, muy bonito porque está pequeño pero muy completo, donde los alumnos van a pasar a cada una de las áreas de un hospital a vivir experiencias de simulación con, obviamente, simuladores que ya les había comentado yo que nosotros no tenemos un recurso muy grande, pero tenemos varios maniquís, tenemos simuladores de baja, mediana y uno de alta fidelidad que nos han apoyado para crear en ese hospital
un manual de 43 prácticas muy básicas. Algunas van a ver, si lo observan, si se los comparto, van a ver que son muy, muy básicas. Hay una práctica que es de habilidades para aplicar una inyección, para tomar muestras de sangre, para lavado de manos, para colocar sondas, y así van subiendo digamos, en complejidad conforme van avanzando los niveles de conocimiento de los muchachos, y los llevamos ya a exploración abdominal, exploración cardiotorácica, etcétera, ¿no? Y ya están las prácticas diseñadas en un pequeño manual. Sin embargo, el problema o la dificultad que hemos visto es cómo integrar esas prácticas a los programas o al currículum de forma de que estos sean, pues digamos, obligatorios de alguna manera, porque hasta ahorita las prácticas son voluntarias en la mayoría de los casos. Ellos van, saben que existe el hospital, tienen un pequeño carnet de prácticas, van, las realizan, pero a donde quiero llegar es a que no hay una calificación y en muchas materias no están integradas. Ahora estamos nosotros haciendo una renovación de nuestro currículum, y ahí es donde nosotros queremos introducir estas prácticas poco a poco. Hemos estado haciendo algunas iniciativas porque cambiar un currículo, ustedes saben que es algo que lleva mucho tiempo. Ahorita, al igual que algunos compañeros comentaron, nosotros estamos en la fase de diagnóstico todavía, entonces vamos todavía atrasados. Sin embargo, nuestro organismo acreditador nos dice, ya vayan haciendo algo al respecto. Tenemos un plan de mejora continua que tenemos que entregar cada año. Y entonces, en ese sentido, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos reuniones departamentales. Como les digo, nosotros estamos todavía organizados de forma tradicional, y en esas reuniones departamentales, a través de nuestro comité curricular, establecimos unos lineamientos que le permiten a los jefes de departamento y sus maestros hacer un análisis al inicio de cada semestre y revisar sus contenidos, sus programas, y ver qué modificaciones, innovaciones, actualizaciones o cambios pudieran hacer ellos, tanto en contenidos, tomando en cuenta temáticas de salud global, de salud ambiental, de la tecnología, de la simulación. También qué estrategias de aprendizaje pudieran también ya dejar dentro de sus programas, si hay también bibliografías que quisieran cambiar o actualizar, o también en la evaluación. Tenemos ahí también el rubro de evaluación. Lo pusimos a disposición de ellos para que ellos vieran que esto es algo formal y que de alguna manera le dieran seriedad. Y hemos tenido respuesta muy, muy adecuada, porque muchos maestros ya han hecho cambios, ya nos los han hecho llegar. Ya hemos tenido maestros que de la vieja escuela, porque bueno, yo los quiero muchísimo, fueron mis maestros, pero con el método muy tradicional, pero ya hemos logrado que algunos gastroenterólogos, cardiólogos, ginecólogos vayan al hospital de simulación y ya califiquen. Bueno, digo, eso es importante para darle, digamos, que el rigor, ¿no? Que evalúen a sus alumnos al atender un parto simulado, al estudiar las arritmias, o incluso el maestro de gastro hizo un procedimiento de paracentesis evacuadora. Y pues nos generan este tipo de estrategias nuevas que se van quedando ya en los programas, porque se van repitiendo semestre con semestre, y que poco a poquito hemos podido ir metiendo algunas prácticas de las que ya teníamos y algunas que han creado ellos a los programas. Sin embargo, yo por eso le preguntaba a la doctora en la mañana qué nos recomendaba, ¿verdad? Porque yo la verdad no había contemplado esa posibilidad, que la verdad ahorita me llegó y me generó pues una expectativa, ¿no? Lo de generar una materia de simulación, a lo mejor en introducción a la simulación, simulación básica, simulación avanzada, y usar diferentes, digamos, metodologías de la simulación aplicadas al semestre, a las materias que llevan los muchachos en ese bloque. Entonces, bueno, yo les comento mi experiencia y de verdad que agradezco muchísimo. Es mucha información, pero muy, muy buena la que hemos tenido en estas pláticas. Cada día son más interesantes y nos llevamos mucha, pues digamos que mucho insumo para poder seguir trabajando en nuestras escuelas. Muchas gracias. A usted, Carla. Tiene la palabra Mónica Ferreras. Hola, buenos días, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Quería rescatar de todo esto que hemos visto un concepto que creo que es importante en esto de innovar. El hecho de innovar o introducir una tecnología creo que nos hace reflexionar de que no necesariamente eso mejora el resultado o mejora el aprendizaje de los estudiantes. Y lo planteo esto en base a nuestra experiencia. Nosotros tenemos un hospital de simulación montado, perfectamente equipado, con un equipo docente que es pequeño, pero la idea es que los docentes de las distintas asignaturas pasen por el hospital de simulación. En un principio hubo una especie como de entusiasmo a ese respecto, todos querían pasar, pero surge algo que también se mencionó aquí, que no se puede incorporar una herramienta pedagógica o una innovación sin la capacitación. Nosotros vimos que los docentes querían ir al hospital de simulación
precisamente hacer lo que ellos querían, no lo que debían hacer desde una práctica planificada y capacitada por parte de los docentes. Lo del pre-briefing y el debriefing realmente no estaba en cuenta y entonces parecía como que el hospital de simulación era una especie de juego al hacer como sí con un paciente. Entonces, eso nos costó bastante, estamos en plena tarea de capacitación de los docentes para que cada asignatura pueda cumplir con esa capacitación docente y después incorporar esa práctica en el hospital de simulación. Y otra experiencia importante que tuvimos fue con los pacientes estandarizados. Nosotros en nuestro país tenemos una ley de salud mental que prácticamente no tiene pacientes con patologías de salud mental internados, lo cual nos hacía muy difícil la práctica de esa especialidad en los estudiantes. Entonces, decidimos que se podía trabajar en el hospital de simulación. Los pacientes estandarizados, en principio, pasaron a ser, como escuché por aquí, o los mismos docentes o estudiantes avanzados, lo cual vimos que tenían un sesgo. Tenían un sesgo importante desde el vocabulario hasta determinada guía en las respuestas. Una solución que todavía no hemos sistematizado, pero que nos ha resultado bastante interesante, fue hacer un convenio con la Escuela de Teatro. En realidad los que participan de pacientes estandarizados son estudiantes de teatro, donde junto con el docente que le toca en cada asignatura de teatro, nos sirve a los dos, a la gente de medicina y a los de la escuela de teatro, para hacer una experiencia y una evaluación de cada uno de ellos. Ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora, pero ha sido también una cuestión bastante de más trabajo para los docentes, porque guionar a alguien que no sabe nada de medicina cuesta, pero resulta muy interesante en la experiencia para los estudiantes, porque los actores responden tal cual va a responder o va a guiar o va a decir o va a informar el paciente en la realidad. Así que quería compartirles esta experiencia, que es interesante, que si se puede hacer un convenio o una forma de trabajar en conjunto, abre bastante la posibilidad al hospital de simulación en algunas cuestiones que cuesta armar el escenario. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Gracias. A ustedes, Mónica, las gracias. Y tiene la palabra Martín Galván. Gracias, Pedro, qué gusto verte siempre entusiasta y ayudando mucho a entender buenos aportes, ¿verdad? Que como todos dicen, cada vez aprendemos mejor de cómo entender y cómo mejorar la educación en estas universidades. Yo pertenezco a la Universidad de Cajamarca, una universidad en el interior del Perú, y mi primera reflexión de esta mañana es que, bueno, en realidad hay modelos tan, digamos, integrados como los que han enseñado de la Sabana y de la Universidad de Argentina, que verdad, a mí me provoca decir que hay muchos caminos para conseguir buenos médicos y quizás cada realidad o buscará la forma de hacerlo mejor. Y yo diría que esto se aplica mucho a las posibilidades que tenemos de desarrollarnos, porque definitivamente cambiar un currículum y ser tan integrados nos genera una serie de problemas a nivel de cómo cambiar a nuestras autoridades para que nos permitan hacer esos cambios. Pero sí es cierto, nosotros, Pedro, venimos en Perú de San Fernando, de San Marcos, una universidad tradicional con educación muy buena, pero sin duda la gran cantidad de conocimientos que han aparecido en los últimos 30 años nos hacen necesario buscar y virar a estas nuevas formas de educar. Yo recuerdo mucho de cierta universidad en España que había adoptado entra el alumno y entra con un médico y lo acompaña toda su vida, tipo mentor, y lo sigue a todos lados, al consultorio particular, va a la universidad, se hace su amigo y termina con un título de profesional médico, ¿no? O sea, hay tanta forma de formar que era probablemente la formación que hacía en la época griega, ¿no? Pero bueno, es un tema general. Nadie duda que estas nuevas metodologías hay que adoptarlas. Yo quería solo contar lo que ha pasado en Perú, que no lo ha contado Amelia, pero yo también estoy ligado a simulación. En Perú existe una red de simulación bastante fuerte. Creo que es una experiencia bastante especial, que todas las 40 facultades de medicina a través de ASPEFAN
se han reunido casi en sus últimos 2 años, casi 6 talleres al año. Nos integramos 3 o 4 representantes de las universidades, tanto nacionales como particulares. Nos hemos reunido en el interior del país, hemos ido a conocer centros de simulación. En el Perú hay más o menos como 6 lugares que están desarrollándose bastante bien. Y bueno, y nos integramos, ¿no? Y colaboramos, han surgido nuevos líderes, mucho más jóvenes. Y verdad que contento porque nos damos la mano, lo que buscamos todos, ¿no? No todos tenemos buenos centros de simulación, pero en la medida que conocemos y avanzamos en grupo, vamos entusiasmándonos y entusiasmando a esos docentes que son nuevos y que bueno, que vienen con sus ideas tradicionales, que no nos permiten a veces integrarnos a esta nueva metodología. Creo que simulación, su riqueza fundamental es el debriefing, ¿no? Aprender a hacer un muy buen debriefing nos genera mucho más formas de estar seguros que las competencias se logran. Creo que es lo que más aprendemos de la simulación. Eh, por lo demás, saludar sus aportes. Creo que es importante poder contar con nuevas metodologías, pero lamentablemente para universidades públicas es difícil cambiar esto, ¿no? Incluso simulación, por ejemplo, los centros de simulación deben ser interdisciplinarios y una cosa que falla muchas veces es que muchos centros de simulación están partidos, distribuidos en las 4 o 5 carreras de salud y debemos integrarlos. Y eso, por ejemplo, va a ser una dificultad tremenda para facultades donde está segmentado este tema de las profesiones, ¿no? En fin, qué bueno que por muchas universidades están avanzando y seguiremos aprendiendo junto con ustedes. Muchas gracias. A ti, Martín, muchísimas gracias. Y el último comentario de parte del doctor Luis Florian. Luis. Buenos días, muy buenos días. Sí, les habla el doctor Florian Zableta de la Universidad Nacional de Trujillo, de Perú. Sí, efectivamente en mi facultad los cambios se vienen dando muy lento en realidad, por múltiples problemas. Uno de ellos es el económico. Pero como universidad hace 5 años se emitió un plan de estudios donde nos solicitan que todos los sílabos deberían ser elaborados ya en base a competencias. Sin embargo, la mayoría de los docentes solo los declaran las competencias, pero se sigue enseñando en base a objetivos porque eso es lo que, con eso aprendimos y así aprendimos y así nos enseñaron a enseñar. Aún, bueno, tenemos cursos integrados, lo estamos planteando para el próximo año, que en el nuevo currículo que se aprobará, hay interesantes ideas allí. Pero sí, mi facultad cuenta con un centro de simulación, pantallas interactivas, y el centro de simulación permite aplicar exámenes clínicos objetivos, los ECOES, en los cursos, sobre todo en los cursos de cirugía, de cursos de medicina. Contarles de repente una experiencia que en los años 90, la verdad me apena mucho porque en los años 90, 93 al 2001, en el departamento de morfología aplicamos el método de aprendizaje basado en problemas en todo el departamento. Lamentablemente hubieron muchas contradicciones, tanto internas como externas. Algunos colegas de los años superiores se exclamaban porque hacían las preguntas a los estudiantes de acuerdo a lo que ellos entendían y muchas veces los estudiantes no contestaban lo que ellos querían que contesten y tampoco los hacían bajar a base, a morfología para completar el conocimiento porque sabemos que este aprendizaje se hace en base a casos. Entonces, pero lo importante de ello es que como fuimos capacitados por docentes que vinieron de Canadá, de Illinois, de Chile, Brasil y otros, México también nos apoyó mucho, muchos de los docentes quedaron con esas ideas eh, formadas para trabajar con métodos activos y algunos se continúan, en algunas disciplinas se continúa aplicando estos conocimientos, estas habilidades.
de forma individual. Algunas disciplinas pues se aplica, por ejemplo, la clase invertida, estudio de casos, en grupos pequeños, ¿no? Como digo, el grupo de docentes es poco, pero poco. A medida que vamos avanzando, queremos mejorar. El otro de los problemas es que el 90% de nuestros docentes trabajan en hospitales y eso no permite pues tener una visión de la salud pública, de los factores de riesgo que existen para que se den las enfermedades. De tal manera que eh, los chicos cuando salen, a pesar que está declarado en el perfil del egresado, pero cuando salen ya a trabajar en el SERUM, se ven limitados porque se encuentran con otros problemas que no son hospitalarios y ahí hay deficiencias. Pero estamos avanzando y nuevamente, al igual que el doctor que me ha antecedido, agradecer porque estamos aprendiendo mucho y nos ayuda muchísimo para poder en futuro hacer la asistencia técnica a nuestros colegas y poder mejorar. Eso es lo que quería comentarle. Gracias. A usted las gracias, Luis. Antes de cerrar la sesión, vamos a dar la palabra al doctor Ramón Esperón. Ramón es también parte del equipo de coordinación de este programa. Te escuchamos, Ramón. Hola, ¿cómo están todas y todos? Pues solo compartirles una experiencia. Me pareció que efectivamente, como se ha mencionado, la simulación ha estado jugando un tema muy importante en la innovación en las facultades, escuelas de medicina en lo general, aunque hay muchas otras maneras de hacer innovación, innovaciones pequeñas muchas veces que no son tan visibles, pero que son muy importantes. Eh, Respecto al comentario del doctor Alban Herder de Perú, que decía del trabajo interprofesional en los centros de simulación, les quiero compartir que eso es deseable y adecuado. En 2013 o 14, no recuerdo bien, implementamos un centro de simulación en Mérida, México, con la idea de que ese centro de simulación no fuera como estaban siendo en ese momento casi todos los centros de simulación, al menos en este país, que eran como muy escolares, ¿no? Como salas para el aprendizaje de la clínica, pero desde una perspectiva muy escolar. Y readecuamos el centro de simulación y lo hicimos como un hospital simulado, ¿no? Entonces, cuando lo hicimos bajo la visión de un hospital simulado, entendimos que no, pues en un hospital no solo hay médicos y médicas, sino que hay otros profesionales. Entonces, aunque en la facultad no los teníamos, concursamos las plazas de servicio social o de prácticas profesionales a otros profesionales que quisieran, de enfermería, de psicología, ¿no? Que quisieran venir al hospital simulado a hacer sus prácticas profesionales y servicio social. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena, porque los chicos empezaron a trabajar de manera integrada e interprofesional. Entonces, ahora que hizo el comentario del doctor, lo recordé y pues se los quise compartir, porque a veces es cierto, no los tenemos en la misma facultad. A veces en la misma facultad, pues solo tenemos de medicina y alguna otra profesión y están en otra, ¿no? Entonces, esta es una buena forma de también integrarlos. Porque la realidad es que se necesita así. Y después de conocer muchos centros de simulación donde no había esa integración, la verdad es que te das cuenta del valor del papel de las otras profesiones y que además te hacen tu centro de simulación mejor y te lo dejan mucho. O sea, tener enfermeras en un centro de simulación es una maravilla, ¿no? La verdad, porque es como en el hospital, sin enfermeras no podríamos trabajar, ¿no? Y así con otros personales, ¿no? Trabajo social, por ejemplo. Y entonces creo que vale la pena ir probando, ir experimentando con esta integración interprofesional. Es mi comentario, Pedro, y gracias a todos. Excelente, muchísimas gracias, Ramón. Bueno, primero algunos avisos parroquiales. Tenemos la bitácora. Les hago recordar a todos que hay que estar al día en la bitácora. De hecho, la gran mayoría lo está y quiero hacerlo notar y felicitarlos por eso. Hay algunos colegas que no voy a mencionar quiénes son,
pero que ellos saben porque ya se les está comunicando también que están retrasados en el tema de la bitácora. Por favor, no lo dejen para el final, háganlo pausadamente. Eso redondea el aprendizaje, es el espacio de reflexión y además les permitirá ir acumulando los documentos para las calificaciones finales. También quiero agradecer a Ramón, que se ha convertido en una fuente importante de bibliografía y de apoyo. De hecho, mientras estábamos acá discutiendo, él estaba también transmitiendo en el grupo bibliografía pertinente a estos temas de innovación curricular. Así que está esto también a disposición de todos. Y igualmente para todos aquellos que tengan de repente una publicación o algún otro material que quieran que todo el grupo comparta, por favor, siéntanse bienvenidos para ello. Ya para cerrar, una pequeña intento de resumen de lo que hemos trabajado en esta parte del conversatorio, ¿no? Básicamente yo diría, hemos trabajado en torno a 3 puntos. El más importante, el que ha concitado más comentarios, es este tema de tomar conciencia que la innovación requiere un compromiso docente fundamental. Como alguno de ustedes lo dijo, es una transformación docente. Y esa transformación hay que hacerla meditada, hay que hacerla intencionada, hay que formar al equipo docente para que ese equipo docente se sienta con las herramientas y en la seguridad de que esa propuesta innovadora que se está generando no los va a dejar fuera. Porque ese tema el temor de quedar fuera del proceso o simplemente sentirse sin las habilidades que generaban la confianza del docente en el modelo anterior, es el que genera esto de la resistencia y todo lo demás. Y se han planteado diferentes formas, desde hacer estos programas como la experiencia inmersiva que nos mencionó la compañera de Chile, esta idea de ir incorporando colegas jóvenes que sin duda vienen también ya con otra formación, establecer carreras docentes. Hay diversas fórmulas para ello. Pero creo que, sé que se han mencionado, pero digamos el tema común es la importancia que tiene que el docente se sienta partícipe del proceso para que, estando bien formado y premunido de las herramientas, se haga un elemento activo y colaborador. El segundo aspecto que se ha discutido también con varias intervenciones es este tema de la simulación, en varias de las versiones, ¿no? Desde la simulación basada en equipos, la simulación empleando pacientes estandarizados, que estos sean además actores, como se ha recomendado, para evitar este sesgo del estudiante de último año, al cual en muchas facultades se apela básicamente porque es más barato. Ya no tiene que estar pagando a nadie, simplemente traes al alumno y hace que su práctica sea ser un paciente simulado, pero ciertamente eso puede no jugar a favor desde el punto de vista ya metodológico. Y este apunte que hacía Ramón de pensar la simulación no solamente para el estudiante de la carrera de medicina, sino para que la simulación incluya a otros estudiantes y permita entonces una simulación de trabajo en equipo de salud, me parece absolutamente importante. Y el tercer espacio que también se ha comentado, que de hecho fue como empezaron los comentarios, un poquito este tema del propio estudiante también. Que nosotros estamos dialogando en qué cosa vamos a innovar o cuáles son las innovaciones y cómo comprometer al equipo docente. Y claro, podría parecer que desde el punto de vista de tecnología, como también se ha comentado, los estudiantes están mucho más tecnologizados que nosotros y seguramente van a estar muy involucrados con mucha facilidad cuando se trate de tecnología de tipo TICs o computarizada, etcétera. Pero también hay otra tecnología en la cual ellos no son tan conscientes de su importancia y que es la que quería relevar en ese tercer comentario, que es la parte de estas metodologías activas, estos espacios de estudio autónomo, que son también parte esencial y de la cual ellos, claro, van a estar muy atraídos por lo didáctico, por lo tecnológico, pero en lo otro que también es tecnología, que también es innovación organizacional, quizás no estén tan conscientes de ello y sin embargo es muy importante y también ha sido mencionado en los comentarios de este conversatorio. Bien, colegas, entonces, con ese pequeño resumen que también yo me llevo para mi propio aprendizaje en este tema, vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy y los esperamos para la sesión de la próxima semana, que, como se comentó también en una de las intervenciones justamente, va a estar centrada ya en los temas de acreditación desde la perspectiva de innovaciones educativas.
Hasta la próxima semana. Que tengan una buena semana todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, lo mismo. Adiós. Gracias, que tengan feliz tarde. Gracias, Igualmente gracias a para todos. todos, igualmente. Gracias, Hasta Wilson. luego. Hasta luego. Nos vemos, Martín. Cuídate. Gracias, hasta el próximo sábado. Hasta la próxima, Greta.